Para hablar de economía, vamos a hablar con Cristian Modolo, hombre de la economía, economista, experto en finanzas. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo te va? Buenos días, Mariano, ¿cómo estás? Gracias por llamar. Muy bien, gracias a vos por atendernos. Bueno, hoy más temprano vimos tu video de 5 minutos comentándolo. Nos parece un análisis equilibrado, preciso, justo, para poder entender lo que pasa en la economía hoy. Pero no nos quedamos solamente con el video. Y me gustaría preguntarte, ya como para, digamos, este motor de arranque, como patada o puntapié inicial, eh, ¿qué te parecen estos números que muestra Toto Caputo? ¿Son verdaderos? ¿Son engañosos? ¿Son falsos? ¿Cómo lo ves? Yo quiero vivir en ese país, en el país que está describiendo el ministro de Economía. Es un país que tiene una realidad que no es la que todo el mundo está viviendo. Y este es un fenómeno que se da en determinados momentos de la historia y en el presente también, Ujú. en donde los números aparecen divorciados de la realidad. Lo que vos mencionabas en cuanto a la tasa de crecimiento, en cuanto a la recuperación de algunos puestos de trabajo, etcétera, es una lectura de la realidad que obviamente está totalmente sesgada para quien lo está diciendo, ¿no? Ujú. Tratando de medituar sus logros y sus objetivos. Esto no es lo que la realidad pasa. O sea, vamos a ir entendiendo de que las cosas son una la macroeconomía y las grandes variables macroeconómicas y otro es la micro y la realidad concreta de la gente. La realidad concreta de la gente no es la de una inflación que está bajo control. La realidad concreta de la gente no es una tasa de interés que es aceptable y manejable y la gente puede tomar un crédito para comprarse un electrodoméstico, la gente se está endeudando para comer. La realidad es que el dólar hoy tiene un precio tal que conviene ir a vacacionar al exterior y no en la costa argentina. Ujú. Entonces hay algunas cosas que el ministro cuando hace su alocución tiende a minimizar o a simplificar. Y en la macro, cuando uno toma los grandes números, los grandes agregados, puede de alguna manera entender o justificar y cerrar el modelo que tiene en la cabeza. Pero esos modelos en la cabeza, cuando uno sale de los muros del Palacio de Hacienda a la realidad, es otra la cosa. Bueno, sí, vos hablabas del turismo y del dólar, y ayer justamente hubo una noticia que dice que, Scioli le cortó los fondos al INDEC para hacer la medición del turismo receptivo, porque parece ser que los números del INDEC eran desastrosos. O sea, Argentina no está recibiendo turismo justamente por el tipo de cambio, y en cambio está exportando, o está, sí, está mandando turismo hacia el exterior, ¿no? Y el déficit es de unos 9.000 millones de dólares en cuanto al turismo, solamente eso. Así es, el turismo es uno de los sensores más rápidos de reaccionar cuando la economía muestra un tipo de cambio atrasado. Ujú. Cuando el dólar está barato, hay dos cosas que se empiezan a notar. Uno es que mucha gente empieza a decidir entre vacacionar o viajar al exterior o quedarse acá o viajar acá, el que tiene poder adquisitivo, y la importación de productos de consumo, ropa, etcétera, todo eso también es un indicador hoy muy sensible. ¿Por qué? Porque las aplicaciones, los dispositivos, los courier internacional hacen que uno pueda comprar prendas de vestir o ropa, zapatillas y en un periodo corto lo tenga en la puerta de su casa con un precio realmente conveniente. Esos son dos indicadores de que algo no está andando bien. Ujú. No es que en el mundo no exista esto, en el mundo existen las compras internacionales, existen los viajes, pero tiene todo una relativa armonía, llamémosle, o Ujú. una relativa normalidad. Claro, no Cuando existen prevalece, estos no fenómenos, prevalece este fenómeno sobre la economía real, digamos. efectivamente, no hay esos contrastes. Uno no puede contrastar de que el crecimiento de ventas de pasajes aéreos al exterior contra el consumo en supermercados, y uno muestra que los bienes de primera necesidad están cayendo en grandes comercios y en la CAME también, y paralelamente decir se están vendiendo más pasajes al exterior, por lo tanto esto está explotando de alegría, bueno, dista mucho de la realidad. O sea, hay alguna explicación, y la explicación es que hay algún precio que no está funcionando bien en la economía, y ese precio se llama el dólar, que es un precio más,
pero es tal vez el más importante de todo, que define muchas decisiones en todos los sentidos, en la actividad económica, hablaba del crecimiento de los empleos, y esa es la creación de empleos, que sería el movimiento que tuvo los monotributistas en este periodo, en contraposición de todo lo que es la destrucción del empleo formal, porque hay que hablar de la caída de los aportantes al SIPA, al Sistema Integrado de Previsión Argentino, o sea, los que aportan al sistema previsional, a los que aportan jubilaciones y los aportes jubilatorios. Cuando vos comparás lo que está pasando en un lugar, la caída no solamente de aportantes, sino cierres de cuentas, sueldos, que este es otro de los elementos que te pueden corroborar de que hay una supuesta retracción ¿Tenés los en el números mercado formal. ¿Tenés los números de la caída de aportantes al SIPA, el Sistema Integrado de Previsión, y a las cuentas sueldos de los bancos? Mira, alrededor de 170.000 eran los aportantes que dejaron de ingresar, los aportes que dejaron de aportar al SIPA. En cuanto a las cuentas sueldo, el número es mucho mayor, hay más de 500.000 cuentas menos, pero esto es un proceso que tal vez la gente cuando deja de pertenecer a una empresa y habilita en otra, puede que el número esté exageradamente inflado, pero es más de 500.000 de cuentas sueldo cerradas. Claro. Lo que te da una pauta de que el número no es tampoco un marginal, sino que es muy importante. Hoy se cobran en distintos medios de pago y bueno, las cuentas bancarias del sistema financiero formal es uno de los puntos que hoy se está discutiendo profundamente, pero bueno, te está marcando de que ahí también hay una señal de problemas en el mercado laboral. Ahora, y los monotributistas, que es la contraposición, que es lo que dice el ministro, que está creciendo, que es la otra parte de la historia, ¿no? Claro, además los aportantes al SIPA pueden ser aportantes por, por relación de dependencia o porque se cayeron de la relación de dependencia y se armaron un monotributo, ¿no? También eso figura como aportante, ¿o no? Es decir, claro. O se transformaron en monotributistas o en autónomos, porque ya no trabajan de manera, en relación de dependencia de una empresa. Claro, vos fíjate que cuál es la reacción natural o qué comportamiento tiene aquel trabajador que durante un tiempo largo ha estado en la formalidad y de pronto se queda fuera del sistema. Es buscar engancharse en algún mecanismo que le permita mantener la antigüedad en el sistema, seguir aportando, tener una mínima cobertura social y mínimamente tener un encuadramiento en el sistema económico. Y el monotributo es la solución. Ahí vos tenés un régimen simplificado de aportes previsionales, de IVA, de ganancias, o sea, resolvés un montón de problemas para el que queda fuera del sistema. Por lo menos es una red que recoge a aquel que está fuera y le permite mínimamente mantener la antigüedad, por ejemplo, previsional, que para una persona que le faltan 7, 8, 10 años para jubilarse, es importante que no se interrumpa eso, porque no sabe si va a tener en el futuro que recurrir a alguna moratoria para que le den los aportes que faltan o tener mínimamente algún tipo de seguridad social, entre comillas, porque el monotributo también otorga una protección social a través de una obra social mínima. Cristian, pero bueno, son los elementos que hoy te están mostrando otra realidad, no es una buena noticia. Exacto. Cristian, estamos hablando con Cristian Modolo. ¿Es Modolo o es Módolo? Modolo, ¿no? Módolo, sí, con acento en la esdrújula. Ah, exacto. Bien, es esdrújula, bien, entonces corregimos. Cristian Módolo. Y lo de la pobreza, el 27%, 27,5%, ¿cómo se interpreta? Yo no me lo creo, desde ya. Porque yo veo en la calle otra cosa. Y además, la clase media ya no llega a fin de mes, ¿no? Hay mucha gente que cobra sueldos formales y no llegan a fin de mes. Eso es pobreza. Eso es pobreza. Mira, Mariano, esto no es un mérito de este gobierno, sino que es alguna cuestión mucho más lejana en el tiempo. Nosotros cuando hablamos de pobreza en Argentina y en muchas partes del mundo, utilizamos la categoría de la pobreza monetaria.
Ujú. en términos de que medimos la pobreza de acuerdo a una canasta de bienes, que es un método de medición de la pobreza, que no es solamente propio de la Argentina, pero la Argentina hace décadas adoptó este mecanismo de medir la pobreza. Entramos y salimos de las situaciones de pobreza con una facilidad brutal. Y estamos en realidad ocultando un fenómeno que es mucho más complicado, mucho más multicausal, mucho más de variables, de distintas variables que te dan pauta de que la realidad no es que la pobreza en un año puede caer un 20% como si nada, y eso se traduce en la calle. Hay dos elementos que son incoherentes con esta medición. Uno es que no puede subir y bajar la pobreza con esta velocidad. La gente no pasa de situación de pobre a no pobre de un mes para el otro porque le sube un peso el ingreso. Eso es una redundancia, es una simplificación absoluta, un absurdo que, bueno, lo venimos repitiendo desde hace mucho tiempo y Ajá. hoy aparece como un gran logro. Y la segunda cuestión, que me da la pauta que está mostrando o mejor registrando, es la indigencia, que Ujú. también es un indicador monetario, porque la indigencia es un elemento que te está mostrando de que hay necesidades insatisfechas muy básicas y que eso también está registrando niveles de subas y de permanencia, es difícil de bajar, importantes en todo el país. La indigencia, si vamos a medir niveles de pobreza en términos monetarios, me quedo con la indigencia como un indicador social mucho más fuerte. La indigencia son los pobres entre los pobres, los que no Ujú. alcanzan a comer o los que viven en condiciones miserables en una sociedad. Bueno, eso en la Argentina hace ya algunos años viene siendo un elemento, un indicador, y detrás de ese indicador hay miles de personas en todo el país que te están mostrando que hay necesidades insatisfechas, que es lo más parecido a lo que nosotros vemos cuando analizamos la realidad o caminamos por la calle y encontramos lo que vos decís, un fenómeno que no parece ser un fenómeno Cada, de opulencia o cada de vez, sociedades que cada viven vez bien. hay, claro, cada vez hay más gente en situación de calle en condiciones verdaderamente desastrosas, ¿no? En cuanto a la salud y en cuanto a la situación psicológica que uno lo ve, ¿no? Y cuando el ministro de Economía dice hemos crecido al 5,3 interanual, ¿cómo hay que interpretarlo? Mira, las estadísticas del crecimiento del Producto Bruto son un deporte nacional. Argentina tuvo en el 2017 su techo histórico de regeneración de riqueza. El Producto Bruto es la medida que se utiliza para medir riqueza. La riqueza argentina llegó a un techo en el año 2017 y a partir de ahí, por distintas razones, crisis con el Fondo Monetario, después la pandemia, recuperaciones, inflación, etcétera, venimos barranca abajo, subimos y caemos como en una montaña rusa. Hoy estamos recuperando, tratando de recuperar el 2017 en actividad económica. El Producto Bruto hoy crece al 5 en términos de rebote de la actividad. No estamos expandiendo la capacidad productiva, no estamos creciendo como uno tiene en la cabeza. Cuando piensa en crecer, piensa en que está haciendo algo mejor de lo que tenía en el pasado. Nosotros estamos recuperando lo que caímos. Entonces, cuando uno recupera, si bien ese crecimiento, lo que está haciendo es volviendo al punto de partida. Nosotros todavía no llegamos al 2017. Estamos tratando de superar lo que pasó hace 9 años atrás. Y este es el ciclo que por ahí se da en la Argentina, y se da no solamente en este caso, sino que uno va para atrás y pasó en el 2000, en el 2001, 2002 contra el 2007, y vamos a ir viendo que momentos así, lo que pasan, recuperaciones que son volver al punto de partida, no crecer en términos de capacidad productiva. Entonces, 5 puntos que te puede estar dando la estadística, que efectivamente rebotado contra el año pasado, que fue un mal año, o un año muy mediocre, te puede estar dando un 5%, que es simplemente recuperar capacidad de la producción, pero no crecer en los términos de generar más riqueza, más Ahora, riqueza. Esta es Cristian, una cuestión estadística que a veces cuesta entender o explicarla, pero bueno, claro. una vez hecha, entiende uno lo que pasa, ¿no? Ahora, yo celebraría si existiera ese rebote parejo para toda la economía. Pero a mí me da la sensación de que este rebote del 5% del que Eh, vos hablás, lo disfrutan muy pocos sectores de la economía,
dos o tres, bueno, la minería, la energía, el campo, la economía del conocimiento, y para de contar. Y no el grueso de la economía, que es la industria, el comercio, la construcción y demás, ¿no? Es decir, es un 5% que le sirve a poca gente porque son sectores de poco trabajo intensivo. Así es ¿Es perfecto lo que así? definiste. Esto es así. Es así, la riqueza en Argentina, el producto se explica el producto bruto, la riqueza que generamos todos los años se explica en un 10-15% en todas las actividades que vos mencionabas. Todas las actividades extractivas de todas las variantes, las que vienen del agua, las que vienen de la montaña y las que vienen de la llanura, las tres te generan entre un 10 y un 15 pesos por cada 100. El resto te lo genera la actividad doméstica, la actividad industrial, la actividad urbana, el comercio, la industria, los servicios. El 85% de la riqueza está puesta ahí. Es la que te genera el motor y la dinámica económica que moviliza todo el entramado de ciudades, la fuerza laboral argentina, ahí está concentrada. Las estadísticas macro te toman los registros y las variables de ese pequeño segmento, está muy influenciada por ese pequeño segmento del 10-15%, por lo tanto, si la actividad de la minería rebota al doble, por darte un ejemplo, la minería tiene alrededor de 400.000 puestos ocupados. Por más que la minería te lleve a un 50% más de actividad, incluso el empleo, que no suele crecer mucho el empleo minero, eso no te refleja en la actividad ordinaria del año, no te va a reflejar absolutamente nada, pero en las estadísticas te va a aparecer con que hubo un crecimiento, un rebote de la actividad económica en el sector minero de tanto, o las inversiones que movieron fue de tanto, y en la práctica no se diluye totalmente. Y así Pero podríamos con otros sectores. si no fuera así, por ejemplo, no se estaría yendo Shell o Ryzen de la Argentina, Claro, Carrefour, General Motors exacto. despidiendo 90 personas, Whirlpool despidiendo 220 personas, empresas pymes que cierran y se ponen a importar y echan a sus trabajadores. Estamos importando puré de papa de China. Esto lo sé por empresarios Así es. del sector que laburan en Barcase y que fabrican puré de papa y se dejaron de fabricar, echaron a la gente, tuvieron que despedirla, pues no le daban los números y se pusieron a importar puré papa de China, máquinas agrícolas usadas que rompen la industria de la máquina agrícola acá y tenés Firmat que echó a varios o cientos de trabajadores de Basali. Bueno, la cantidad que no me alcanza el tiempo para enumerar las empresas que se cayeron y estos muchachos dicen crecimos al 5%. ¿De qué están pensando? ¿En qué país están pensando, crees vos? ¿En uno del 20% y el 80% pobre, por ejemplo? Mira, yo te voy a dar una respuesta de forma, de estilo, y después podemos profundizarla. Están Ujú. pensando en un país de rentas. Ajá. Cuando uno habla de actividades primarias, está hablando de la renta, de la generación de rentas del recurso natural, no un país de trabajo. El trabajo está ligado a la actividad transformadora, al comercio, al servicio, a la industria manufacturera. Bueno, ese concepto que tal vez vos tenés y yo comparto totalmente en la cabeza del trabajo, del valor agregado, ese concepto no es el concepto de renta. Ujú. No es el concepto de renta, el concepto del trabajo. Y ese mundo que nosotros tenemos como coincidencia y como comunidad, bueno, no es el que está hoy primando y el que hoy se está privilegiando en todas las decisiones de política económica que se tome. Se está tomando decisiones para promover, para priorizar la generación de rentas. Y la generación de rentas en un mundo globalizado, como ocurre en los negocios que vemos hoy, son fungibles, van de un lado para el otro. Las rentas se Ujú. generan acá y se van. Para ponerte un ejemplo, este año el ministro puede decir se hicieron exportaciones récord. Sí, se exportó la cosecha gruesa en los meses de mayo, junio, se exportó y muy bien. Se exportaron recursos energéticos, también fueron fantásticos las exportaciones energéticas. Y uno podría decir, bueno, se generaron dólares a patadas. Sí, se generaron a patadas. Incluso el ministro dice, muy hinchado el pecho, ha sido el año que más dólares se compró en la historia. Que efectivamente, ahora, cuando vas la nota completa y ves cuántos dólares
se compraron en billetes a través de los mercados cambiarios, después que liberaron el cepo, se fueron 29.700 millones de dólares en 6 meses. Es decir, la economía se dolarizó, los agentes, las empresas, las personas compraron dólares a mansalva, por alguna razón, porque estaba barato, porque había elecciones, porque creían que el gobierno iba a perder, lo que fuera. Eso representó toda la cosecha gruesa, más toda la venta de vaca muerta y un poco más. Entonces, generaste dólares a nivel de economía, esforzaste con toda la maquinaria para producirlos y se te fueron por el otro lado por otra ventanilla. Por otra ventanilla se te fueron las zapatillas, se te fueron con la ropa, con los viajes y con los dólares al colchón. Lo cual una sociedad no puede seguir así, desde el punto de vista del sistema. ¿Cuántos temas que vas tocando y que se me ocurren millones de preguntas? Pero un par más te voy a hacer porque ya tenemos que ir pasando a otro tema. Pero hablamos de tipo de cambio, vos señalás que está retrasado, y de reservas, hablabas recién de dólares, ¿no? ¿Cómo estamos en el nivel de reservas, de acumulación de reservas? ¿Crees que el gobierno va a poder acumular en el 26 reservas como anunció? ¿Qué tipo de cambio ves para el 2026? ¿Cómo estás viendo tipo de cambio y reservas? La política cambiaria de este gobierno es la pieza más débil y la parte del motor que peor funciona. Esto es una explicación que hay que tomarla desde el momento uno. El gobierno definió una política cambiaria inconsistente con el resto del esquema económico, y esta pieza que está mal encastrada en este juego es la que hace que todo el tiempo necesite algún tipo de service o algún tipo de asistencia especial, o que el Fondo Monetario venga a asistirlo, o que los exportadores tengan que adelantar exportaciones, o que venga el secretario del Tesoro y tenga que poner dólares frescos en el mercado. O sea, todo ese mecanismo te está explicando de que algo no está funcionando bien. Y si vos insistís en el error, la respuesta va a ser que vas a seguir teniendo el problema futuro. No lo vas a arreglar por más que insista o por más que permanezcan en la decisión. Por lo tanto, el próximo año va a seguir habiendo necesidades de dólares. En el 2026 va a seguir, el gobierno tiene vencimientos de capital e intereses por 19.000 millones de dólares, 19.000 millones de dólares, donde hay intereses que los tiene que pagar sí o sí. Esto es alrededor de 9.000 millones. Claro. El resto lo puede roloviar, es decir, lo puede renegociar, lo puede volver a refinanciar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay 9.000 millones que lo tienen que sí o sí comprar. Estos son alrededor de 1.000 millones por mes. Estos dólares los tiene que comprar todos los meses, guste o no le guste. ¿Por qué? Porque los intereses es lo único que no se va a dejar de pagar. De manera tal que la política de intervención, que ya comenzó en este mes y que por eso motivó al cambio de bandas y el régimen cambiario, que otra vez los mandaron al auto al service para que le vuelvan a ajustar las piezas, volvemos a tener un 2026 con bandas distintas, porque el gobierno y el Tesoro necesita comprar reservas, y la va a comprar, y eso presiona, porque las compras se tienen que realizar o bien en el MUL, que es el mercado único libre de cambio, o a través de compras programadas con oferentes que se pactan el precio, no me importa cuál, pero tienen que comprar. Y esa compra te genera vos un piso de tipo de cambio que no va a ser el de 1.000 o el 900, como decía el presidente, o el 500, ¿no? O sea, va a ser un piso que va a estar cercano de la mitad de la tabla para arriba. O sea, las bandas van a ir subiendo, las bandas. El tipo de cambio va a estar más bien ubicado en la segunda parte de las bandas y no en la primera. En el techo. Teniendo en cuenta teniendo en cuenta que van a venir los mejores meses. Mariano, en la economía argentina los mejores meses para liquidar divisas son los primeros semestres. Es la heladería en el mes de diciembre. Claro. Es cuando más se vende, cuando más se consigue. Bueno, el gobierno se está preparando para que en el próximo semestre, el primer semestre del 2026, que van a generarse más dólares, bueno, ahí tenga la posibilidad de comprar. ¿Necesita cuánto comprar? Y alrededor de 1.000 millones por mes. Ese sería el objetivo, y ese va a ser un poco la pauta que el gobierno va a tener que sí o sí generar, porque el Fondo Monetario se lo pide, etcétera. Hoy, ¿cuántas reservas hay? Tenemos reservas netas negativas, ¿no? Por 15.000, algo así. Así es. Sí, hay oscila, si son 16.000, porque ¿millones? Mira. 16.000 millones.
Depende Desastre. cómo presente la contabilidad, Claro, claro. Y claro, ahí viene claro. el otro eufemismo, el eufemismo de las reservas negativas, que no es, digamos, vos cuando te quedás sin nafta en el tanque o tenés poca nafta o no tenés nada, no tenés nafta negativa en el tanque, o sea, ¿de dónde la estás sacando? Vos tenés un patrimonio neto, para hablar en términos contables, negativo, o sea, estás quebrado como organización, y estás usando un flujo que no es el flujo tuyo, de tu patrimonio, sino de terceros. Por lo tanto, Ujú. estás usando un pasivo, o sea, estás usando préstamos para financiar o manejar los dólares, con lo cual ahí estás explicando cómo tenés un número en rojo, y podés seguir andando, porque de algún lugar estás sacando los dólares que no son tuyos. Bien, Cristian, última y muy cortita, pero siempre me interesó, y vos lo sabés, el tema del gasto tributario. Es de aproximadamente 4,7 puntos del PBI. Son 28.000 millones de dólares que dejamos de recaudar por privilegios impositivos. La mitad de ellos pueden ser justificados, la otra mitad no lo sabemos, ¿no? ¿Qué pensás? ¿Tendría que meter mano ahí? Porque, por ejemplo, el gobierno en la reforma laboral le baja impuestos a las grandes empresas, ganancias, le baja ganancias a las 144 mayores empresas, le baja impuestos internos a empresas de telecomunicaciones, satelitales, autos de lujo, embarcaciones, aeronaves, y sigue regalando impuestos, mientras que al pyme lo asfixiamos, ¿no? Así es. Bueno, el gasto tributario el gobierno ya metió mano y lo hizo a través de las estadísticas, Mariano. Ajá. El gobierno libertario cambió la forma de medir el gasto tributario y metió dentro de los gastos tributarios elementos y cosas que antes jamás se consideraron como gasto tributario. Y uno de los principales componentes del gasto tributario precisamente es el monotributo. Por ejemplo, el monotributo ahora está dentro de los gastos tributarios y es el componente del gasto tributario más grande que tiene hoy la República Argentina. Por lo tanto, cuando el Fondo Monetario te dice hay que eliminar el monotributo, lo que te está diciendo es que bajar los gastos tributarios. Y Ujú. ahí hay una de las explicaciones por las cuales están de alguna manera diciendo, bueno, tenemos un gasto tributario fundamental que bajar, el monotributo, y esto nos va a permitir, con la compensación de recaudación, cuando la gente deje de estar en el régimen y empiece a pagar ganancias y IVA como si fuera una situación absolutamente normal y posible de que la gente lo haga, cosa que están totalmente mal diagnosticado el tema, te está permitiendo bajar el impuesto a las embarcaciones o Ujú. a los aviones o los autos de lujo, que recauda el 0,01. En cambio, en el monotributo tenés el 0,91 de gasto tributario. Te van jugando a, bueno, mientras tanto, bajamos esto que es importante, pero nos permite beneficiar a aquello. Me parece que estamos pisando muy mal, estamos reconfigurando muy mal el sistema tributario si creemos que le estamos bajando el impuesto a los que compran aviones y le estamos subiendo el impuesto al que tiene un empleo en un kiosco. Claro, Entonces, exacto. la situación me parece que está totalmente al revés Distorsionada, de lo que distorsionada. de totalmente distorsionada y con la sanción, la media sanción de la inocencia fiscal, bueno, que es otro capítulo extraordinariamente conflictivo y problemático, bueno, completan un país al revés, Ujú. para ponerlo en términos de final, ¿no? Cristian Modolo, excelente, excelente análisis y gracias por atendernos, ¿eh? Un gustazo, Mariano, y que tengas un muy buen día. A Por vos, favor, fiel audiencia. al Gracias. contrario. Cristian Modolo, economista, experto en finanzas y en economía, pasaba por unas cuantas verdades.